Ya voy a grabar otra vez, ya está. Y ahora sí pasamos a circulación pulmonar, ¿ya? También se llama circulación menor, ¿no? Como ya saben. ¿Por qué se llama menor? Se llama menor porque aquí todo va a funcionar a menor presión. Acá todo, la presión arterial va a ser mucho menor. A diferencia de la presión en una arteria aorta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza aquí? Tenemos que todo viene desde la aurícula derecha, pues, ¿no? Ahí se recoge toda la sangre de las venas cava superior e inferior que traen sangre desoxigenada, ¿no? O poco oxigenada, con alto contenido de CO2, producto del metabolismo. Entonces, la presión en la aurícula derecha es bajita, pues, ¿no? 2 nomás. También funciona a bajas presiones. El ventrículo derecho también, a diferencia del ventrículo izquierdo, su presión es mucho menor. Su presión sistólica es de 25, ¿ya? Esa presión sistólica es la que le va a transmitir a quién, a la arteria pulmonar, ¿no? Es lo mismo que habíamos visto en circulación ya del corazón, ¿no? Acá tenemos el ventrículo izquierdo, que esos 120 le transmitía a quién, a la aorta, ¿no? Ahí está la presión sistólica, se complementan ahí. Acá es al revés. Bueno, casi igual, ¿no? Pero es menor, 25, 25, ¿ya? 25 de presión sistólica. Entonces el ventrículo derecho eyecta la sangre poco oxigenada, viaja por la arteria pulmonar y llega finalmente al capilar pulmonar. Aquí también esta presión de los capilares se puede medir. Hay, un, hay una técnica que es con el catéter de Swan-Ganz, algo así se escribe, no sé si así se escribe, pero Swan-Ganz, así se llama. Y se mide esto que es la presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento, también lo pueden, ¿ya? Enclavamiento. Enclavamiento. Entonces, esta presión es mayor a nivel de arteriolas pulmonares, porque estas son arteriolas, ¿no? Son arteriolas, pero tienen sangre poco oxigenada, ¿no? Y ya cuando pasan a ser vénulas pulmonares, hasta venas pulmonares, hasta la vena pulmonar, ahí la presión disminuye todavía un poco más, ¿no? Disminuye la presión, a 6 disminuye la presión. Y va avanzando la sangre, llega a la aurícula y ya en el ventrículo, esta presión del ventrículo, estos 120 es porque este ventrículo tiene un montón de músculos, pues, como ya saben. Tienen que relacionar aquí las cositas. Estos 120 es eso, pues, porque este 25 se genera porque en el ventrículo derecho hay poco músculo. No hay mucho músculo cardíaco, es más delgadito. Ya. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? Va a los capilares de los tejidos y se realiza el intercambio gaseoso aquí también en tejidos, ¿no? El oxígeno pasa al tejido y el CO2 se recoge aquí, ¿no? El CO2 que se recoge en la parte de las venas y este es el oxígeno que va a los tejidos. El punto es aquí que yo quiero que nunca se olviden que cuando, por ejemplo, hay una situación de hipoxia, en los tejidos, por ejemplo, baja el oxígeno que les llega, estos capilares empiezan a hacerse más gorditos, se vasodilatan, porque están viendo que al tejido está llegando poco oxígeno, entonces el capilar se dilata para que aumente el flujo y entonces aumente el oxígeno que le llega al tejido. Pero en el capilar pulmonar es diferente. Esto ya lo saben, ¿no? Lo esperarían, que haya una vasodilatación por una disminución del oxígeno tisular, una hipoxia. Pero ¿qué pasa con el capilar pulmonar en hipoxia? Este capilar se resiente, ve que hay poco oxígeno y en lugar de vasodilatarse, se cierra, se hace vasoconstricción. Y eso es malo, pues, porque cuando hay vasoconstricción acá del capilar pulmonar, ¿qué hace la vasoconstricción? Que aumenta la presión, ¿no? Entonces, eso puede hacer que la sangre empiece por acá a acumularse. ¿No ven que aquí se cierra? Es como aquí estuviera cerrado. ¿Ya? Se cierra. Entonces acá la sangre ya no pasa para acá, pero de acá se empieza a acumular, ¿no? Para este lado era. Porque por acá viene, ¿no? La arteria pulmonar. Se empieza a acumular aquí la sangre. Entonces se regresa aquí, se regresa acá al ventrículo derecho. Y lo hace insuficiente a este ventrículo derecho. Y eso es lo que nosotros conocemos como hipertensión pulmonar.
¿Qué es la hipertensión pulmonar? Así como hay hipertensión arterial, como para este lado hay hipertensión arterial, que es cuando hay un aumento de la presión, sobre todo sistólica, de las arterias, que son ramas de la aorta. También se habla de hipertensión pulmonar cuando hay un aumento de la presión de quién, de esta arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque baja el oxígeno y el capilar acá se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque, o sea, acá hay más capilares, por acá hay otro capilar pulmonar, otro capilar pulmonar. Entonces ve aquí el capilar que no le está llegando mucho oxígeno, entonces me cierro. Mejor que la sangre pase por acá, la sangre pase a otro capilar, la sangre pase a otro capilar. Pero si la persona está enferma o ya sometido a mucha hipoxia, esos de acá también se van a cerrar. Y entonces la sangre se va a empezar a acumular acá, y si se acumula sangre aquí, va a aumentar la presión de la arteria pulmonar. Y eso es hipertensión pulmonar, pues. ¿Ya? No se olviden esa parte. Porque a veces hablan de hipertensión pulmonar, pero ¿saben qué? Hipertensión pulmonar aumenta la presión de la arteria pulmonar. Situaciones de hipoxia, porque hay vasoconstricción de los capilares pulmonares. ¿Ya? No se olviden. Eso con respecto a la circulación pulmonar. Ahora vamos con distribución de la ventilación. Acá vamos a estudiar ventilación y perfusión, ¿ya? Primero estudiamos ventilación por separado, perfusión por separado, y después vemos la relación ventilación-perfusión, ¿ya? ¿Cómo se distribuye el aire cuando ingresa a los alveolos? El pulmón se divide en zonas, pues. Esas son las zonas de West, ¿ya? Esto es como una persona cuando está en bipedestación, o sea, está paradita. El pulmón así es. Tiene una zona 1 que corresponde a la zona más apical, zona 2, zona 3. La zona 1 está conformada por alveolos de gran tamaño, ¿ya? La zona 2 son alveolos más o menos tamaño intermedio y la zona 3 un montón de alveolos pequeñitos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la persona está en bipedestación, el gas, el aire, tiende a irse hacia la parte superior, ¿no? Porque el aire tiene menos densidad, pesa menos. Entonces, como pesa menos, sube a los ápices y empieza a hacer gorditos a los alveolos. Y en la zona 1 de West encontramos alveolos bien grandes, bien ventilados, ¿no? ¿Ya? Esa parte encontramos ahí. Entonces, se menciona que la zona 1 de West es la zona de alveolos mejor ventilados por unidad de volumen, ¿no? Por unidad de volumen, porque hay uno así, otro gigante por acá, así, ¿no? Bien ventiladitos. Pero la zona 3 es la mejor zona de ventilación por unidad de superficie. ¿Y qué hemos visto? Que importa más la, así la superficie o el volumen en general. Importa más la superficie, ¿no? Lo hemos visto en la vía respiratoria centrales, ¿no? La tráquea, los bronquios y los alveolos, ¿no? Importa más que sean más y pequeñitos a que sea uno solo gigante, ¿no? Importa más eso. Por eso es que en general decimos que si tomamos al pulmón como uno solo, sin dividir así en zonas de West, la zona de mejor ventilación es la zona 3. ¿Por qué? Porque acá, si bien es cierto, hay menos aire, pero hay un montón de alveolos. A diferencia de acá, que solamente hay uno. Entonces acá, la unión hace la fuerza en la zona 3, ¿no? Entonces la zona 3 o la zona basal del pulmón es la zona mejor ventilada por superficie. Pero en general, si les preguntan, la zona basal, ¿ya? Ahora vamos con la perfusión. Con la perfusión pasa igualito. Si les preguntan así, ¿cuál es la zona de mejor perfusión? Nuevamente las bases, ¿ya? ¿Y acá por qué pasa eso? Perfusión se refiere a la sangre que llega, pues, ¿no? Para realizar intercambio gaseoso. Esa es la perfusión. Esta es la arteria pulmonar que viene acá, da sus ramas para realizar intercambio gaseoso, ¿no? Y se representa con la letra Q, la perfusión. ¿Y cuál es la mejor zona de perfusión? La zona 3. ¿Por qué? Porque acá en la zona 1 hay alveolotes, pues, están así. Y acá los vasitos de la arteria pulmonar están apachurraditos, están delgaditos. Entonces no va a haber una buena perfusión ahí. Pero ahora si se van a las bases, como acá hay alveolitos así, entonces acá los vasos de la arteria pulmonar, sus ramificaciones, pueden realizar mejor intercambio gaseoso, pueden perfundir mejor, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Tenemos aquí la zona 1, la zona 2, la zona 3. Miren la zona 3, podemos colocar ahí varios alveolitos así. En cambio acá le ajustas uno o dos grandes, ¿no? Entonces les preguntan, zona de mejor ventilación, zona 3. Zona de mejor perfusión, zona 3. ¿Bien?
Y acá está la explicación, ¿no? Alvéolos basales ejercen menor compresión sobre los capilares pulmonares. Y aparece cuando el paciente o la persona está paradito. Bueno, sigamos viendo cuando está paradito, ya. Después ver cuando está echado, así, en decúbito, pero no decúbito supino, y que seguro les han preguntado también. Ya, pero en bipedestación es así. Y acá se mencionan las presiones también, pues, ¿no? ¿Dónde esperarían que haya mayor presión alveolar? En la zona 1, ¿no? Porque tienen un alveolo llenito de aire, entonces hay mayor presión alveolar. ¿Dónde esperarían que haya menor presión alveolar? En la zona 3, donde los alveolos son más pequeñitos. ¿Dónde esperarían que haya una menor presión venosa, que lleva la sangre oxigenada ya? En la zona 1 también, ¿no? Acá la sangre sale menos oxigenada, ¿no? Porque hay poca perfusión en la zona 1, por eso acá la presión venosa de la vena pulmonar es menor, ¿ya? Y después simplemente juegan con las posiciones, pues, ¿no? Justamente acá la presión arterial de la arteria pulmonar debe ser menor a la presión alveolar para que, para que haya para que la sangre fluya, pues fluya en esta dirección. Tiene que haber una diferencia de presiones, ¿ya? Por eso es que acá, como mencioné en la zona 1, la presión alveolar es mayor, ya saben por qué, un alveolote. Presión arterial de la arteria pulmonar. No es que sea arterial de una arteria rica en oxígeno, no. Es porque es de la arteria pulmonar, ¿ya? Mayor a la presión venosa, ¿ya? De la vena pulmonar, pues. No es que sea una vena así poco oxígeno, esta vena tiene un montón de oxígeno, ¿ya? ¿Y cómo es acá en la zona 2? En la zona 2, esta de acá, lo van corriendo para acá. Presión alveolar cada vez se va haciendo menor. Ahí como un 3 en raya, ahí, ¿ya? Una diagonal. Igual sigue la presión arterial. Ahora le gana, ¿no? Le gana la presión alveolar, ¿ya? Le gana. Y esta le gana la presión venosa, pues, ¿no? Por eso es que la sangre sigue fluyendo para allá. Y ahora aquí, la presión arterial, como acá hay más perfusión en las bases, es mucho mayor ya, es mucho mayor. Más perfusión llega aquí al alveolo. La presión alveolar es baja, ¿no? Como ven aquí, está menor aquí. Y la presión venosa está en el medio, pues, ¿ya? Eso quiero que sepan en esa parte. Entonces, en conclusión, no se olviden que las zonas de mayor perfusión, bases. Mayor ventilación, bases. ¿Ya? Seguimos viendo al paciente en bipedestación, pero ahora vamos a ver la relación ya entre el BQ. Es importante el BQ, ventilación, perfusión. ¿Cómo se relacionan? Pues? En la zona 1 tienes una ventilación gigante, ¿no? Si lo ves individualmente una ventilación enorme y una perfusión pequeña. Por eso la relación BQ acá cambia, pues. Si te preguntan dónde es mayor la relación BQ, dices en los ápices. Si te preguntan por separado ventilación y perfusión por separado, dices en las bases, que es mayor la ventilación, mayor la perfusión. Pero si te preguntan por el índice BQ o la relación ventilación-perfusión, ¿dónde es mayor? Ahí cambia la cosa, ahí dicen los ápices. Y ahí es diferente ya, pues, ¿no? Porque acá en la base, mira el B chiquitito y el Q gigante, pues hay mayor perfusión. Entonces, aquí la relación es distinta, ¿ya? No se olviden esa parte. Esto es lo mismo, ¿ya? Esto es cómo se altera, por ejemplo, el BQ. ¿Cuándo se alteraría el BQ, por ejemplo? Esto es normal, ¿no? Digamos un BQ igual a 1, ¿ya? Pero en una neumonía, por ejemplo, se llena de moco, de pus, aquí el alveolo. Entonces, llega el oxígeno, pero el oxígeno no se va a poder, o sea, no hay mucha, no se va a poder intercambiar, ¿no? Entonces esto de acá, este BQ, baja pues, ¿no? Baja. Incluso el oxígeno ocupa menos espacio porque está todo lleno acá de moco y de pus. ¿Qué pasa en un edema? Igualito, está lleno de agua. Entonces el oxígeno ocupa menos espacio y no se puede realizar muy bien el intercambio tampoco, ¿ya? En una telectasia, ¿qué pasa en una telectasia? En una telectasia ya prácticamente la ventilación es cero. Por eso acá sale cero. Porque una telectasia, ¿qué es? La telectasia es colapso alveolar, pues. En una telectasia, el pulmón o cierta parte del pulmón está colapsado, ¿no? Ahí se habla de telectasia total, la telectasia parcial.
Pero la cosa es que ese alveolo tiene una ventilación de cero ya. Y si tú lo divides entre su Q, ya pues es cero la relación. Entonces en una telectasia el BQ es cero. ¿Ya? No se olviden. Eso les pueden preguntar. Vale 1, menor de 1, 0. Ya, vamos acá. Esto que les han preguntado también. ¿Cómo varía estos parámetros ahora con el paciente echadito? Cuando el paciente está echadito, aquí está de cúbito supino, ¿ya? O sea, boca arriba, mirando al techo, ¿ya? Ahora cambia, pues, ¿no? Ahora, bases y ápices es lo mismo, ¿no? Tienen la misma perfusión. Ahora, ¿quién hace de base? La zona que está en la espalda, ¿no? Esta es la cabeza de la persona, esta es su nariz, ¿ya? Ya, entonces ahí, está de espalda, boca arriba. Entonces ahora la perfusión va a ser mayor ¿en dónde? Abajo, pues, no siempre es abajo. Nunca se olviden, siempre es abajo. Entonces la perfusión va a ser mayor en la espalda. Y ahora con el paciente así, para otro lado. Bueno, ahí no está la imagen, pero así. Su cabeza así. Y su pulmón ahora, así, ¿no? Así. Uy, no, así no era. Así, así. Su pulmón así. Así. Y así, ¿no? Ya está. Y ahora está boca abajo. Y justamente esta es la posición que se prefiere más. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a ser acá mejor la perfusión? Abajo nuevamente, ¿no? Va a ser gigante acá. Pero la ventilación también, ¿no? Abajito. Y el índice BQ, ¿dónde es mayor? Arriba. Y aquí es donde viene la cosa. Porque en personas que tienen, por ejemplo, una consolidación, neumonía, edema, hemorragia, las consolidaciones que ya les había explicado temprano nada más, que es cuando cambias la pared alveolar por otra cosa. Pus, sangre, moco, ¿ya? En las personas que tienen esas consolidaciones, lo que tú buscas es mejorar el BQ, ¿ya? Una persona con fibrosis, COVID, lo que tú buscas es mejorar el BQ. Y mayormente las zonas donde están mayor cantidad de alvéolos las encuentras a nivel de la base del pulmón y hacia atrás, en la espalda. Entonces más o menos por acá, por aquí. Aquí donde estoy pintando, aquí encuentras la mayor cantidad de alvéolos. Entonces tú quieres que esos alvéolos estén bien perfundidos, bien ventilados, su BQ sea alto. Entonces, ¿dónde es mayor el BQ? Arriba. Por eso es que una persona con esas patologías que les menciono, en especial el COVID, ¿no? Las ponen en decúbito prono, ¿ya? Decúbito prono, o boca abajo, o decúbito ventral también se llama. Ya, esa es la mejor posición. ¿Por qué? Porque mejoras el BQ. Porque ¿dónde es más alto el BQ? Arriba, ¿no? Aquí, justo donde quieres tú en la espalda. Ojalá me haya entendido esa parte ya. La cosa es que quiero que recuerden siempre que es decúbito prono la mejor posición para un índice BQ mejor, ¿no? Porque el índice BQ como tal es mejor arriba, ápice, ¿ya? En el caso de que estés así boca abajo, en tu espalda. Y justo en tu espalda, es que eso es anatomía ya, pues. En tu espalda se aloja la mayor cantidad de alveolos eh, y los alveolos más pequeñitos, pero bien numerosos hay ahí en la espalda, ¿ya? Y ahora vamos con lo último ya. Y luego pasamos a la patología, que es lo nuevo que recién les he puesto ya. Y entonces vamos con la regulación de la respiración. Ya hemos visto que se usan los músculos y yo les dije que había una señal en el sistema nervioso central. Entonces, la regulación de la respiración consta de un sistema que nosotros ya hemos estudiado en sistema sensorial. Hay sensores que envían una señal aferente hacia un centro superior y ese centro superior envía una señal eferente hacia efectores, ¿ya? Y nosotros vamos a estudiar los sensores, vamos a estudiar el centro de control y vamos a estudiar los efectores en esta parte. Entonces, empezando con los sensores. Tenemos quimiorreceptores, tenemos mecanorreceptores. ¿Cuáles son los quimiorreceptores? Son de dos tipos. Son quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos.
Quimiorreceptores centrales porque anatómicamente están en el centro y periféricos porque anatómicamente están hacia afuera. ¿Ya? Entonces los centrales, ¿dónde los vamos a ubicar? Los vamos a ubicar a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Sistema nervioso central. Y están localizados dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En el líquido extracelular del encéfalo, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Ahí vamos a encontrar los quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores responden y preguntan de examen, ¿cuál es el mayor estímulo de los quimiorreceptores centrales? El aumento de la presión del CO2 y la disminución del pH. Esos dos son los factores que estimulan a los quimiorreceptores centrales. ¿Ya? ¿Y qué hacen pues estos quimiorreceptores centrales si son estimulados? Aumentan la respiración, ¿no? Aumentan la ventilación. ¿Ya? Aumentan la ventilación. Y tiene sentido, ¿no? Porque imagínate que tu cuerpo se empieza a acumular CO2. Entonces, cuando se empieza a acumular CO2, yo te dije que el CO2 es bastante difusible. Entonces, tú aprovechas que el CO2 es bastante difusible y empiezas a respirar rápido para que botes el CO2. ¿Ya? Igual pasa cuando baja el pH. Cuando estás en acidosis, justamente hay un patrón respiratorio por acidosis que se llama el patrón de Kussmaul, que es cuando aumenta mucho la acidosis, demasiada acidosis ya. Mucho baja el pH. Entonces estimula acá quimiorreceptores centrales para que aumente la ventilación. Ahora vamos con quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores periféricos responden a otra cosa, a la disminución de la presión del oxígeno. Y entonces ahí pueden hacer un cuadro comparativo, ¿no? ¿Y dónde están ubicados? En los cuerpos carotídeos y aórticos. Si están ubicados en los cuerpos carotídeos, van a enviar señales a través del nervio glosofaringio, del noveno par craneal. Como están más arribita, a nivel del cuello, glosofaringio. Y los que están ubicados en los cuerpos aórticos, esos quimiorreceptores, envían señales a través de un nervio que llega más abajo, que llega a nivel de aorta. ¿Qué nervio creen que sea? Ese es el 10, pues, llega más abajo que el glosofaringio. Entonces los cuerpos aórticos envían la señal a través del décimo par craneal. Y estos responden a una disminución de la presión de oxígeno. Igualmente aumentan la ventilación, pues, ¿no? Si baja el oxígeno también empiezas a respirar más para que entre más oxígeno, pues, ¿no? Tenemos ahora receptores, estos son mecano ya, de estiramiento, por ejemplo. Estos receptores de estiramiento están localizados en el músculo liso bronquial y se encargan de mediar el reflejo de Hering-Brauer. Estos receptores están, envían la señal mediante el vago, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando tú estás inspirando, ¿por qué? Yo te decía, ¿no? ¿Por qué nunca mantienes la inspiración? Nunca sigues inspirando para siempre y tu pulmón no se infla, se infla, se infla, se infla. Tiene un límite. Y eso se produce por un reflejo, el reflejo de Hering-Brauer. Entonces, cuando tu pulmón alcanza, y es un protector, pues, ¿no? Cuando tu pulmón alcanza 1500 mililitros de aire, ya a esa cantidad, ese volumen de aire, estos receptores se estimulan y envían señal mediante el nervio vago al centro nervioso y activan ahí el centro que para la inspiración, que ahorita lo vemos cuál es, el centro que para la inspiración. Pero así funciona, ¿ya? Entonces, inspiras y quizás te llenas de aire, 1500 mililitros, pero por el reflejo de Hering-Brauer vuelves a expirar, ¿ya? ¿Y qué nervio es este? El vago, ¿ya? El vago. El vago ahí envían las señales, esos receptores envían mediante vago. Bueno, también tenemos en el músculo las articulaciones, ¿no? Ustedes saben que cualquier músculo tiene su uso muscular, ¿no? Su órgano tendinoso de Golgi, y, por ejemplo, los usos musculares responden al estiramiento, ¿no? El estiramiento es el estímulo, contraen. Y el órgano tendinoso de Golgi responde a la contracción, ¿no? Estiran. Así es, ¿no? Eso lo vimos ya en la parte sensorial. Luego tenemos los receptores del dolor y la temperatura. Estos también aumentan la respiración. Cuando una persona tiene dolor, cuando tiene fiebre, aumenta su ventilación también. Ya, no se olviden. Esto también es un estímulo es bastante predominante también para desencadenar la ventilación, el dolor. Sobre todo el dolor, más que la temperatura. Entonces, en resumen, no se olviden. A nivel central, ¿a qué responde más el nivel central? Al aumento del CO2.
y a la disminución del pH. Y a nivel periférico, ¿a qué se responde más? A las disminuciones de oxígeno, ¿no? De la presión de oxígeno, no se olviden. ¿Y ahí cómo funciona? Pues entonces tienen acá dos centros. Uno que es el centro pontino o grupo respiratorio pontino y el grupo vulvar, grupo respiratorio vulvar. Y en cada uno de estos, en puente y en bulbo raquídeo, tienen dos núcleos o dos centros, ¿no? En el puente tienen un centro neumotáxico y un centro amnéustico. Ya esto es el grupo respiratorio pontino. Y en el bulbo tienen un centro o grupo respiratorio ventral adelante y un grupo respiratorio dorsal atrás. Esto es en el bulbo, ¿ya? Entonces, el puente, mediante estos dos centros, regula acá sobre todo el grupo respiratorio dorsal. Que el grupo respiratorio dorsal, ¿de qué creen que se encargue? Si es el más regulable, de la inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración es un proceso activo, como les dije, ¿no? La expiración es más pasivo, no tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué regularía es más? ¿Un proceso activo o pasivo? Algo activo sería más regulable, ¿no? Entonces, justamente este grupo respiratorio dorsal responde a las señales que le envían este neumotáxico y el amnéustico. El amnéustico lo estimula, o sea, el amnéustico estimula la inspiración y el neumotáxico inhibe al grupo dorsal del bulbo, o sea, inhibe la inspiración. Entonces el amnéustico te dice inspira y el neumotáxico te dice ya no inspires. Y el amnéustico te dice inspira y el neumotáxico te dice ya no. Y esto que estoy dibujando se conoce como patrón respiratorio. ¿Quién se encarga entonces de darle profundidad a tu respiración? El que estimula la inspiración, ¿no? ¿Quién es ese? El amnéustico. Este se encarga de darle profundidad, ¿no? Porque te dice inspira, ¿no? Profundidad. ¿Y quién se encarga de determinar la frecuencia? ¿Quién dice ya para de inspirar? Baja, vuelta. Y vuelta, inspira. Y vuelta, baja. ¿Quién baja? ¿Quién hace estos picos? Bueno, ¿quién baja esos picos, no? Ese es el neumotáxico. Este te determina frecuencia. No te olvides, neumotáxico, frecuencia. Ya. Ya, pues entonces imagínense que el apnéustico le dice inspira, le estimula el dorsal. El dorsal envía señal. ¿A quién envía para la inspiración? Diafragma, ¿no? Ahí está diafragma y músculo intercostal externo. Y eso se hace en la inspiración. Y después la expiración es pasiva nomás, ¿no? La expiración se retrae. Pero imagínense que es una expiración forzada. Estás haciendo una prueba de espirometría. Dinámica todavía, así, con expiración, con todo. Entonces, ahí ya eh, se activa otro grupo, que es el grupo respiratorio ventral. ¿Ya? Este grupo respiratorio ventral es encargado de la expiración, pero forzada, pues, ¿no? Porque la expiración de por sí no necesita nervios, tóquese, a retracción del pulmón. Y este grupo respiratorio ventral encargado de la expiración, ¿a quién estimula? A los intercostales internos y a los músculos respiratorios accesorios, ya pues los serratos, la prensa del abdomen, a todos los músculos respiratorios accesorios, dorsal ancho, ¿ya? Entonces acá está el resumen. Tiene dos grupos, vulvar, pontino. Y acá están las funciones de cada uno. El dorsal del bulbo raquídeo, inspiración, ¿ya? Y el pontino, ¿de qué se encarga? En el caso del apnéustico, ese es el que te hace inspirar, ¿no? Estimula la inspiración. El apnéustico, ¿a quién estimula? Al dorsal, ¿no? Le dice inspira. Entonces te determina la intensidad, la profundidad del patrón respiratorio. En cambio, el centro apnéustico te dice para, ya no inspires, ahora expira. O lo inhibe al inspiratorio, no al grupo respiratorio dorsal. Y entonces se determina la frecuencia. Y acá tenemos los patrones normales, pues, ¿no? Eupnea es una respiración de 15 a 20 respiraciones por minuto, taquipnea mayor a 20, bradipnea menor a 12, apnea, ausencia, pues no hay nada, ¿ya? Cuando, por ejemplo, haces una respiración muy rápida y muy profunda, así, algo así, eso de ahí se llama polipnea, ¿ya? Polipnea se llama. Y esta polipnea lo puedes ver, por ejemplo,
lo voy a anotar por acá ya, lo anotan también, en acidosis metabólica ya, metabólica. Y la acidosis metabólica, ahorita lo vemos en renal que entremos, es lo que más mata, ya, esta sí te mata. Y la acidosis metabólica te determina un patrón respiratorio que se llama patrón Kussmaul. Esa es la respiración de Kussmaul. Así, bien intensa y frecuente, como una polipnia, pues, rápida e intensa. ¿Listo? Porque se están estimulando bastante los quimiorreceptores de CO2, pues como hay acidosis metabólica, ya, mucho, o mejor dicho, baja mucho el pH, ¿no? Acidosis metabólica. Porque metabólica tiene más que ver con bicarbonato, que ahorita lo vemos. Ya, y acá están los nervios. Lo que acá quiero que recuerden siempre es del diafragma, ya. C13-5, no se olviden. C13-5. Hasta anterior, hasta ventral, C13-5. Porque es motor, pues. Todos los motores anteriores. Y ahí los nervios también, el osofaringio y el vago. ¿A dónde llegan? Vamos con lo último. De ahí vienen las preguntitas, pero ya están marcadas las preguntitas ya. Si hay alguna duda, para los que han pagado de ahí me las hacen saber ya. Ahí están marcadas algunas ya para que lo vean nada más. Para ir avanzando después con renal ya. Vamos con hipoxia ahora. La hipoxia, como ya les había dicho, es la disminución de la oxigenación tisular. Y esta puede tener muchos orígenes, multietológico. Muchas cosas te pueden causar hipoxia. Ya. La cosa es que cuando una persona entra en hipoxia, o sea, a sus tejidos le falta oxígeno, tiene distintas adaptaciones. Puede activar a la fosfoliceratoquinasa, a la fosfofructoquinasa, aumenta la expresión de esas enzimas, aumenta la expresión de transportadores GLUT, ¿no? Porque está que le falta energía, pues entonces tienes que aumentar más, ¿ya? Aumenta factores de crecimiento, aumenta la eritropoyetina, esta sobre todo, el factor inducible por hipoxia, el HIF, que este de acá te aumenta la glucólisis, ¿ya? Nos van a preguntar. Este de acá hace que aumente tu energía. En hipoxia, pues, para compensar. ¿Qué más pasa en hipoxia? En hipoxia, ¿qué más te dije? Mientras que las capilares sistémicos o arteriolas sistémicas se dilatan en hipoxia, ¿qué pasaba con los capilares pulmonares? Esos ya no se dilatan, ¿no? Esos se contraen, como dice acá, ¿no? Se cierran a ella. Dice, no, no me llega oxígeno, ya me cierro. Pasa a otro lado el oxígeno, a otro alveolo, ¿ya? No se olviden esa parte, es diferenciar capilares pulmonares de capilares sistémicos. Cuando hay bajo oxígeno, el capilar sistémico se dilata, pero cuando hay poco oxígeno en un capilar pulmonar, el pulmonar se contrae y eso te puede generar una hipertensión pulmonar, ¿ya? Acá, como dice, pues aumenta la resistencia vascular pulmonar y la postcarga del ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho tiene que ser más fuerza todavía y eso te puede conllevar a una insuficiencia ventricular derecha. ¿Y cómo se vería una persona con insuficiencia ventricular derecha? Cuando su ventrículo derecho ya no vale ya. Bueno, sí, vale, pero no vale tanto. Ahí está la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo se ve una persona con insuficiencia cardíaca derecha? Como su ventrículo ya no está expulsando mucha sangre, entonces la sangre se acumula en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho acumula sangre y esa sangre ahora se acumula en la aurícula derecha. Todo se va para atrás, se retrocede, aumenta la presión en la aurícula derecha. Ahora retrocede más, aumenta la presión en venas cava superior, vena cava inferior. Si hay un aumento de vena cava superior, aumento de presión de vena cava superior, ustedes van a ver esto que se conoce como ingurgitación yugular. La vena yugular se dilata porque está llenita de sangre, pues no está congestionada ahí la vena. ¿Qué más pasa? Como hay un aumento de la presión de las venas cavas y todas las venas que drenan en ellas son la mayor parte del abdomen, ¿no? En el caso de la vena cava inferior. Entonces aumenta la presión en las venas del abdomen, los vasos esplácnicos, y eso genera citis. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión hidrostática. Ustedes ya saben esa parte por cuando vimos en circulación, ¿no? Aumenta la presión hidrostática y sale líquido. Ya. Puede haber hepatomegalia, ¿ya? Hay un aumento del reflujo hepatoyugular, ¿no? O sea, acá el hígado está congestionado todo ahí, pues, ¿no? Y entonces el hígado
tiene que drenar donde sus venas suprahepáticas drenan en la vena cava inferior, y como la vena cava inferior está más congestionada y el hígado se empieza a crecer también, hay hepatomegalia, tiene que trabajar más todavía el hígado. ¿Ya? ¿Qué más hay? En miembros inferiores, miren acá las piernas de esta señora. En miembros inferiores hay edema, ¿ya? ¿Por qué? Porque también se empieza a congestionar todo, se regresa para atrás, se empieza a aumentar la presión hidrostática de todas las venas y sale líquido, sale líquido, sale. ¿Ya? Entonces, estas son las características de una persona con insuficiencia de ventrículo derecho que previamente ha tenido una hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? No se olviden, una hipertensión pulmonar puede desencadenar en una insuficiencia de ventrículo derecho. Y esto es fácil, ¿no? Es fisiología. Y luego ustedes van a ver patologías, van a ver los signos así. Venga una persona así, y al toque saben. Ahora pasamos a cómo se vería una insuficiencia cardíaca izquierda. Para relacionar nomás, porque esto lo hemos visto también en cardiovascular, ¿no? La persona con insuficiencia ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca izquierda hace que aumente la presión en el ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo está insuficiente, no puede bombear mucha sangre a la aorta. Entonces, si la sangre se empieza a acumular en el ventrículo izquierdo y pasa, se aumenta la presión también en la aurícula izquierda, y ahora la presión aumenta ¿en dónde? En las venas pulmonares. Y esas venas pulmonares traían sangre oxigenada de los alveolos, pues, ¿no? Pero como están congestionadas, aumenta la presión hidrostática de las venas pulmonares y ese líquido de las venas pulmonares sale hacia los pulmones, miren acá. Entonces la persona, si bien es cierto, una persona así flaquita, no se ve con ningún ascitis o tiene edema de miembros inferiores, pero está afectado bastante su pulmón, porque su corazón, la parte izquierda está congestionada. Entonces el pulmón se empieza a llenar de agua, pues, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática de venas pulmonares. Ahí está, congestión pulmonar, la persona tiene tos, estos estertores que lo escuchan con el estetoscopio, ¿no? Esputo, puede tener hasta sangre, ¿ya? Aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar durante la noche, la disnea paroxística nocturna, está inquieta la persona, hay disnea de esfuerzo, todo lo que tenga que ver con respiratorio, porque se afectan los pulmones, pues, ¿ya? Ahí está, ¿no? Incremento de la presión hidrostática en el capilares pulmonares. Y esto es facilito, ¿ah? Patologías de izquierda a derecha, ya saben cómo diferenciar. Y a veces la persona puede tener las dos, puede tener izquierda y derecha, ¿ya? O la izquierda te puede llevar a una derecha. Eso pasa también. Porque cuando por ejemplo, tienes una izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda, y el pulmón se congestiona, entonces el pulmón ya no va a poder pasar oxígeno, entonces en el pulmón va a haber hipoxia. Y entonces va a haber una hipertensión pulmonar secundaria, es hipoxia. Se genera una insuficiencia cardíaca derecha también. ¿Ya? Recientemente me llevaron a ver un señor de 83 años con insuficiencia cardíaca de los dos lados. Pero inicialmente había empezado con esto, con insuficiencia cardíaca izquierda, por una estenosis de válvula aórtica. Como la válvula aórtica estaba cerrada, entonces se empezaba a acumular la sangre en el ventrículo izquierdo igualmente. Entonces empezó con insuficiencia cardíaca izquierda. Y aparte el señor tomaba todo, fumaba y tenía citis también, edema de miembros inferiores. Ya, vamos con la hipoxemia. Bueno, la hipoxia tú decimos, ¿no? La hipoxia. Hipoxia. Tenemos 5 tipos de hipoxia. Una hipoxia hipoxémica. ¿Qué significa hipoxia hipoxémica? Que es una hipoxia debida a una disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Está muy disminuida la presión arterial de oxígeno. Puede ser hipoxia